Nos ponemos de pie. Tú que con la pasión de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, nos libraste de la muerte que llegamos todos a consecuencia del primer pecado, concédenos, Señor, a cuantos por nacimiento somos pecadores, asemejarnos plenamente por tu gracia a Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso,
herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongarán sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sentimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso les daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no me quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu misericordia.
Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada,
la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso me lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío?
Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera,
que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les respondió: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todos de rodillas, por favor. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos,
pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí se escuchan? Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Esta aclamación es la que suele emplearse en la misa después de la consagración y condensa el sentido de lo que celebramos el día de hoy, el poder salvífico de la cruz. Más de 20 siglos de cristianismo nos han familiarizado tanto con esta idea que es posiblemente que haya quedado oscurecido su carácter escandaloso que el mismo apóstol San Pablo no se privó de resaltar. Decía San Pablo: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero hermanos, si nos ponemos a pensar un poco las cosas, la cruz como camino, la cruz como instrumento y lugar de salvación, no deja de ser un signo provocador. Uno de los conceptos claves del cristianismo, mis hermanos, es el tema de la salvación. Y sin embargo, a pesar de su importancia, es uno de los temas más cuestionados hoy en día, o más bien, de los peor entendidos. Por principio de cuentas, tenemos que señalar lo extraño que resulta para muchos la idea de salvación. Sin duda, esta palabra expresa uno de los anhelos más fervientes que puede sentir el ser humano. ¿Quién de nosotros no desearía ser salvado? Pero para poder ser salvado es necesariamente primero sentirse necesitado de salvación. Y es justo aquí donde nos topamos con la primera dificultad. ¿Quién necesita ser salvado y de qué? Hermanos, todos somos conscientes de las amenazas que se ciernen sobre la existencia humana: la pobreza, la violencia, las enfermedades, la muerte, los fracasos de todo género y un largo etc., etc. Y la pregunta, mis hermanos, sería: ¿y la fe cristiana
¿nos va a salvar de todo esto? Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué después de tantos siglos de cristianismo la gente sigue pasando por estas y otras circunstancias igualmente dolorosas? Y si la respuesta es no, entonces, ¿de qué nos salva Dios? ¿Qué tiene que ver con nuestras miserias cotidianas una salvación espiritual? Por otra parte, hermanos, vivimos en una cultura en donde se dice que el hombre es autosuficiente, que puede valerse por él mismo, que él hace lo que sea. Y esto, mis hermanos, parece ser el ideal humano a alcanzar, y en la que se nos insiste en la responsabilidad de cada quien construir su proyecto de vida. Y la idea de salvación que nos es dada por alguien distinto, por alguien externo, resulta extraña. Aparentemente, mis hermanos, estos cuestionamientos denuncian una idea de salvación difícilmente aceptable para el hombre de hoy, carente de sentido, poco útil y de la cual lo mejor es deshacerse a la brevedad posible. Sin embargo, antes de apresurarnos a liquidar la cuestión del tema de la salvación, preguntémonos lo siguiente: ¿no pudiera ser que la salvación sea algo distinto de lo que nos hemos acostumbrado a pensar? Hermanos, la idea de la salvación está cimentada sobre la sospecha de que se trata de una invención que se basa en el supuesto de que somos pecadores y de que está destinada a conducirnos a Dios por la fuerza y por el miedo. Si me porto mal, Dios no me va a recibir en el cielo. Y sin embargo, no es difícil comprobar que a lo largo de los siglos y en las diversas culturas aparece como un dato constante la conciencia de que el hombre necesita ser salvado. Podría entenderse de manera distinta el tema de salvación. Sin embargo, la idea o la constante antropológica ahí está. Las concepciones de la salvación y de las mediaciones. En el caso de nosotros como cristianos, y es donde quiero que pongamos mucha atención, en el caso de nosotros cristianos, mucho se nos ha insistido en que la salvación tiene que ver con la cuestión del pecado. Pero como señala un autor de nombre Adolfo Gessé, en ningún sitio está dicho ni escrito que en la idea de salvación se trate esencial y únicamente del pecado. Para entender esto, es importante empezar a analizar el significado de la palabra salvación. La salvación, mis hermanos, no es una realidad negativa, un salvarnos de algo, entendido en el sentido de librarnos de un peligro. Etimológicamente, el término salvus quiere decir fuerte, sano, sólido, preservado, y el término salvare significa consecuentemente fortalecer, guardar, conservar. Salvar es ante todo, hermanos, llevar a una persona a que se realice, hacer que encuentre su destino, darle los medios para que crezca y se fortalezca en todos los sentidos y en todas las áreas. En una palabra, la salvación es permitir a alguien su desarrollo integral, lo cual implica desde luego la dimensión religiosa y trascendente del ser humano,
que es precisamente el encuentro con Dios. Dejarse trabajar por la gracia y el combate al pecado, pero la salvación no se limita nada más a esto. Se trata, por consiguiente, de una aspiración universal de los seres humanos. Todos tendemos a ella, a la salvación, porque todos deseamos ser plenamente quienes estamos llamados a ser. El ser humano, mis hermanos, es por definición inacabado, y por ello el ser humano siente el deseo de ser más y mejor. Así pues, la idea de salvación expresa esencialmente y en primer término la idea de cumplimiento y de plenitud antes que de la falta o de la carencia. Posiblemente nadie haya expresado con más claridad esta manera de entender la salvación que Dios nos ofrece en y por Jesucristo, que es el apóstol San Juan, cuando pone en boca de Jesús estas palabras: para esto he venido al mundo, para dar vida a los hombres y vida en plenitud. Y un filósofo judío no se privó de decir que en cuanto a referida a Dios, la salvación es el gozo que acompaña a la idea de uno mismo. O sea, que la salvación es el gozo de ser uno mismo. No se trata de liberarnos de nosotros mismos, sino de librarnos de aquello que impide que lleguemos a ser lo que estamos llamados a ser. La salvación se inscribe por eso, mis hermanos, en el dinamismo de la vida. ¿Y cuáles son esos obstáculos que se interponen entre el hombre y su destino? No me voy a detener, hermanos, a desarrollarlos en detalle. Nos concentraremos solamente con mencionarlos simplemente. Algunos de esos obstáculos es la muerte, que nos hace experimentar nuestra finitud, la ruptura irremediable que, como sabemos, va a marcar nuestra vida. Segundo, el mal es en cada uno de sus rostros, el físico, el moral, etc. Y la fatalidad, o sea, la ausencia frecuente y clamorosa de la libertad. Todas estas impotencias contradicen nuestros esfuerzos y anhelos. Esto es lo que nos hostiga, como otros tantos impedimentos y acechanzas, la finitud de la culpa y de la fatalidad. Y mis hermanos, es el objeto de la salvación Ahora descubrimos que la salvación no se identifica pura y exclusivamente con el tema del pecado. Si bien este constituye una realidad sumamente importante, claro que sí, pero que no es la única. Los obstáculos a la salvación se encuentran en todo lo que impide al hombre acceder a lo que puede llegar a ser. La salvación, por tanto, mis hermanos, no consiste en abolir ni la muerte, ni el mal, ni la fatalidad en cuanto a experiencias antropológicas o dimensiones constitutivas del ser humano, sino como destino. El hombre, mis hermanos, no está hecho indefectiblemente para la muerte, para el mal y para la fatalidad. Para eso no está hecho el hombre, sino para la vida, para el bien y para la libertad. Hablar de salvación, mis hermanos, significa, por tanto, hablar de que no hay nada definitivo ni irremediable en aquello que limita al ser humano. Es afirmar que todo siempre puede volver a comenzar, que todo se puede recuperar, es decir,
que todo puede salvarse. Y esto, mis hermanos, cambia todo en nuestra percepción de las limitaciones humanas, como estupendamente lo ha expresado Adolfo Gésier. Tú no eres lo que te dicen o lo que tú piensas de ti. No, tú no eres un drogadicto, tú no eres un ladrón, tú no eres alguien, tú no eres aquello que muchas veces llevas en tu propia conciencia, como si se tratara de que eso es toda tu naturaleza, o de que esa es tu situación irremediable. Es cierto, posiblemente has robado, posiblemente has consumido droga, posiblemente te has alcoholizado, pero tú puedes salir de eso, hermano y hermana. Tú puedes romper con esa situación, porque tu situación nunca va a ser definitiva. Por eso, toda la idea de salvación está aquí, ilustrada en el relato del mayor milagro del Evangelio, el de la mujer adúltera. A esa mujer adúltera que era condenada por los demás, pero que sobre todo se condenaba a sí misma, Jesús le dice con autoridad: mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Tú sigues siendo tan mujer como cualquier otra. Por eso, levántate y recupera tu dignidad. Y así todos y cada uno de nosotros podemos levantarnos y recuperar, mis hermanos, nuestra dignidad. Y por eso Jesús le dice a la mujer: vete. Y por supuesto, no peques más. Busca otros caminos, siempre hay un camino diferente. Pero sábete ante todo que tu destino no se ha detenido por tu pecado, como si se tratara de algo fatal. O para decirlo con las palabras no menos memorables de un pensador francés: tú vales más que todos tus actos, no importando los atroces que estos hayan sido. Y siendo esto así, podemos ahora comprender la anchura y la profundidad de las palabras que el Señor nos dirige por medio del profeta. Así dice el Señor: cesa ya tus sollozos, seca las lágrimas de tus ojos, seca tu llanto, pues tus penas tendrán su recompensa. Hay siempre una esperanza para tu futuro. Yo, el Señor, lo afirmo. Así pues, mis hermanos, así las cosas. La idea de salvación es para el hombre una especie de profecía de su ser, profecía de la cual la cruz es el anuncio y la resurrección, el cumplimiento. Repito, la idea de salvación es para el hombre una especie de profecía de su ser, profecía de la cual la cruz es el anuncio y la resurrección el cumplimiento. Notemos que en la aclamación que evocábamos al principio de nuestra reflexión, la salvación no está ligada ella sola a la cruz, sino al binomio cruz y resurrección. Por eso decíamos: por tu cruz y por tu resurrección nos has salvado, Señor. La cruz por sí sola no salva. Al contrario, es signo de fracaso rotundo, como el de Jesús y en el último caso, el de Dios, cuyo proyecto de paz, de justicia, de verdad y de amor
se ve no solamente radicalmente desmentido, sino incluso vencido en la persona del crucificado. Pero la resurrección por sí sola tampoco salva, pues desligada de las contradicciones históricas que llevan a la muerte y de la cual la resurrección es la victoria, se vuelve escape ilusorio del mundo y de sus problemas. Sin su referencia a la cruz, la resurrección resulta incomprensible como veredicto de Dios sobre el mundo y su injusticia. Es pues, mis hermanos, en la conjunción de cruz y resurrección que Dios despliega todo su poder salvador. La cruz anuncia que en todos los órdenes de la vida no hay fecundidad sin referencia a la tierra y a la muerte. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda sin dar fruto. Por eso la resurrección, por su parte, es la promesa y la garantía que Dios nos ofrece de que el dolor, la injusticia y la muerte no sabrán pronunciar la última palabra sobre el destino de la humanidad. La resurrección no nos ahorra la cruz, pero la cruz no es el signo cuyo trazo anula tachando el futuro del hombre. Por la conjunción de ambas, cruz y resurrección, Dios y el hombre se dan a la tarea todavía inacabada de inscribir lo finito en lo infinito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Pues hermanos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo ha revelado su gloria a todas las naciones, conserva la obra de su amor, para que su Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, con esta confianza en el Señor, hagamos ahora nuestra petición universal, esta plegaria universal que es para nosotros signo de confianza en Dios y sobre todo para pedir que el Señor nos dé a todos nosotros siempre la capacidad de actuar en bien de la Iglesia. Quienes gusten permanecer de pie lo pueden hacer, quienes gusten permanecer sentados, háganlo. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena.
Padre bueno y eterno, que te revelaste en tu iglesia y se ha extendido por todo el mundo, dale la fortaleza, Señor, para que permanezca firme en todo momento y dé siempre honor a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Carlos Ayarretes, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también
por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz verdadera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto.
Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a hacer el signo de la adoración de la cruz. Quienes tengan la cruz que hayan traído su Cristo, sáquenlo en este momento. Todos vamos a permanecer en nuestro lugar, no va a haber ningún movimiento y vamos precisamente a dirigir nuestra mirada hacia la entrada de la iglesia para poder acompañar este caminar de la cruz hacia el altar. Mirad el árbol de la cruz, donde fue clavado Cristo, el Salvador del mundo. Ven, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde fue clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid
Mirad el árbol de la cruz, donde fue clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y adoremos. Cada uno de los hermanos que han pasado son frailes de la comunidad y son los coordinadores de cada grupo, de los distintos grupos que hay en la parroquia. Ellos nos han acompañado durante mucho tiempo y han precisamente por medio de su apostolado, de su servicio y entrega, han mantenido ese servicio al Señor. Una entrega generosa y una plena confianza en Dios.
Nos ponemos de rodillas para que todos en conjunto adoremos a Jesús. Y si alguien trae algún Cristo, puede contemplarlo en este momento. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, vamos a hacer 3 filas, una en el pasillo central, una en el pasillo lateral izquierdo y otra en el pasillo lateral derecho. Tomarán la sana distancia. Ahí en cada pasillo hay gel para que se coloquen en sus manos. Les pido, por favor, que no se quiten el cubrebocas hasta que lleguen al ministro. Una vez que lleguen ante el ministro les entregará la comunión en la mano. Cuando se las hayan entregado, se descubrirán con la cara hacia abajo, consumirán inmediatamente la hostia sin decir ninguna palabra, se colocarán el cubrebocas y volverán a su lugar. Por favor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. De los siglos. Amén.
Y precisamente en estos momentos es uno de los lugares que más necesita de ayuda, debido a que durante estos tiempos no les ha sido permitido abrir los santos lugares. Por esta razón no se había pasado a hacer la colecta, porque todo lo que ustedes den va a ser precisamente destinado a Tierra Santa. Hay hermanos frailes que atienden esos lugares y muchos de ellos ayudan generosamente a muchas personas que son víctimas de violencia y de otras tantas realidades. Y precisamente también ayudan a todo aquel que lo necesita. Por eso, quienes tengan la buena voluntad de dar generosamente su limosna para Tierra Santa, lo podrán hacer al terminar la celebración. De hecho, ahorita solamente haremos 2 signos más. Uno, que será acompañar al Señor en silencio, sin movernos de nuestro lugar, para que sea depositado su cuerpo en el lugar correspondiente, y después daremos precisamente acceso a la Virgen de los Dolores para hacer el rezo del pésame a la Santísima Virgen María. Entonces, después de ese momento, quienes gusten retirarse a su hogar podrán hacerlo, pero los canastos estarán aquí al frente para que pasen y puedan dejar su donativo para todos aquellos lugares santos de los cuales nosotros formamos parte. Ojalá y podamos ayudar. Finalmente, solamente les recuerdo que el día de mañana la celebración del sábado de gloria será a las 7 de la noche. La iglesia se abrirá a las 6 para que puedan ingresar. Durante el día estará cerrada porque haremos todo el ejercicio de sanitizar la iglesia para que puedan venir y encuentren el lugar perfectamente limpio y sanitizado. Si alguien quiere precisamente traer su agua para que se bendiga, tráiganse solamente una pequeña botellita de agua, no más, no traigan cubetas. Una simple botellita de 350 mililitros será suficiente para que desde su lugar se les bendiga y puedan llevarla a sus hogares y dársela a su familia. Segundo, a la salida de la iglesia estarán ofreciendo unos cirios que son también para ayuda de la parroquia. Si pueden apoyarnos con la compra de esos cirios, también es para ayudarnos nosotros en todas nuestras necesidades, para ayudar sobre todo a nuestros hermanos enfermos. Que el Señor esté con ustedes. Padre Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permanecemos en nuestros lugares.